Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Colombia, no me toca recordárselos, ha vivido este año por sucesos inéditos de corrupción. Y esto ha generado una amplia discusión sobre este tema en diversas áreas del Estado, con los magistrados Ricaurte, Bustos, Tarquino y Malo y el exfiscal Gustavo Moreno. La corrupción ha tocado lo más alto de la rama legislativa y la Fiscalía General de la Nación. Con el ñoño Elías, con Musa Besaile, Hernán Andrade, etcétera, etcétera, la corrupción ha tocado lo más alto de la rama legislativa y también su relación con las Cortes y también su relación con el Ejecutivo a través de presuntos actos de corrupción de Luis Fernando Andrade en el tema de la infraestructura y de Roberto Prieto con la financiación de campañas políticas. Incluso los privados han pasado al banquillo con José Elías Melo, capturado, el expresidente de Corficolombiana, y la larga lista de funcionarios de Odebrecht que están colaborando con la justicia. La discusión pública entonces se ha centrado en qué debe cambiarse en el Estado para combatir la corrupción. Se han aprobado leyes para penalizar con cárcel delitos electorales, se están planteando varias opciones de reforma a la justicia, se le pide celeridad a esa misma justicia, a los entes de control. Estamos hambrientos de capturas, de la de Musa especialmente, ¿dónde estás, Musa? Y de nuevas revelaciones para destapar toda esta podredumbre. Tal vez un tema menos abordado ha sido entonces el del papel de la sociedad civil, de nosotros, los medios de comunicación, de las ONGs y en general de todos los ciudadanos particulares para, por un lado, haber evitado todo esto y por otro, evitar nuevos casos de corrupción en el futuro. Y este es entonces el tema de hoy. ¿Qué podemos hacer nosotros para aprovechar los mecanismos existentes para aportarle transparencia al Estado? ¿Y cómo debemos exigir más transparencia de ese Estado? En Colombia, es bueno saberlo, el acceso a la información pública es un derecho fundamental, tutelado, es un derecho que se puede proteger a través de la acción de tutela, por ejemplo. Y existe una gran cantidad de información pública disponible, una gran oferta de información, pero creo yo una demanda más limitada, una cantidad más reducida de personas, de instituciones acuciosas, conocedoras de los aún vericuetudos métodos de publicación de esa información que vigilan a lo público, a los presupuestos, las elecciones, las nominaciones, las contrataciones. Esto no quiere decir que el nivel de corrupción actual en Colombia sea culpa nuestra. Pero sí creo que con una ciudadanía más activa, una ciudadanía más dispuesta a, primero, informarse bien y segundo, pedir mejor información y tres, actuar sobre esa información, será cada vez más difícil para los bustos, para los ñoños, para los musas, robar, sobornar y lucrarse frente a una mirada en ocasiones perezosa de la ciudadanía. Porque aquí la solución no es solo la indignación, ese es tal vez el primer paso nada más. Luego tiene que venir la información, la fiscalización y, si me permiten esta deformación del español, la transparentación de la información pública. Aquí arranca Zona Franca. Y para esta discusión, un debate tal vez, pero sobre todo una discusión informativa de qué pueden hacer ustedes para fiscalizar mejor al Estado, nos acompañan dos personas que tienen o han tenido en sus títulos de trabajo la palabra transparencia. Camilo Enciso es el exsecretario de Transparencia de la Casa de Nariño, el llamado SAR Anticorrupción, dirige ahora el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción. ¿Qué tal, Camilo? Daniel, muchas gracias por la invitación. Y Andrés Hernández es director de Transparencia por Colombia, una ONG que es como un capítulo de una ONG muy grande que hay en el mundo que se llama Transparencia Internacional. Usted es el director del capítulo colombiano. ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Camilo. Muchas gracias por la invitación. Mucho trabajo. Bastante. Entonces, este programa surge en parte porque ayer era, y usted lo puede explicar mejor, Andrés, el Día del Derecho a Saber, que hay días de todo, pero el día de ayer, ¿qué era? Bueno, es muy importante. Allá a nivel internacional, el 28 de septiembre es conocido como el Día Internacional del Derecho a Saber. Este no es un tema nuevo, es un tema que incluso viene desde, con unas bases desde los principios de protección de derechos humanos desde hace muchos años, desde hace décadas, pero que poco a poco con el tiempo viene consolidándose en nuestra región, en América Latina, en Colombia, como un día en el que recordamos la importancia de poder acceder a información
utilizarla y por lo tanto tener un mejor acceso a nuestros derechos como ciudadanos. Y antes como de entrar de lleno a esto, yo quisiera como que discutiéramos algo muy obvio tal vez para ustedes, pero no sé si para la gente es, ¿cuál es la relación entre transparencia y corrupción? Cuando un Estado se abre las puertas, cuando la gente puede ver lo que hay adentro, qué tipo de decisiones se toman, cómo se toman, cómo se invierten los recursos públicos, en qué se gastan, cómo se contrata, todo eso contribuye a que el Estado se administre bien, a que los funcionarios públicos sepan que tienen que rendirle cuentas a la ciudadanía y que hay un ojo vigilante por parte de la sociedad civil que está dispuesto a juzgar y a castigar a aquellas personas que hacen mal la tarea. Y esto, es decir, suena obvio, pero está bien estudiado, o no, Andrés. Es decir, entre más transparencia hay, menor corrupción existe y, digamos, es una cosa estudiada académicamente, hay ejemplos claros. Sí, tal vez la relación un poco más precisa es que entre más transparencia hay menos riesgo de que se cometan actos de corrupción. A veces, paradójicamente, uno podría pensar que con mucha transparencia no se podría llegar a atacar la corrupción porque los ciudadanos de repente no tenemos todas las herramientas para hacerlo. Pero precisamente lo que estamos celebrando con este día es que, como lo decía también Camilo, con más información en nuestras manos vamos a poder cerrar las puertas a las oportunidades de la corrupción. Y como aterrizando esta discusión, y yo no sé qué, a ver, esto debe ser, yo no sé si fui muy exagerado en la introducción, en el monólogo inicial, porque usted viene de ser el zar anticorrupción, y yo me imagino que debe haber un cuestionamiento acerca de si se han hecho todos estos esfuerzos para transparentar cada vez más el Estado colombiano, y yo creo que hay una cantidad de cosas que hay que reconocer. ¿Por qué estamos en esta discusión tan álgida en Colombia que abarca tantos aspectos del Estado? Yo creo que la lucha contra la corrupción tiene que ser un esfuerzo que suma muchas estrategias. La transparencia y el acceso a la información es una de ellas, pero sin duda el fenómeno de la corrupción sigue muy presente, sigue invadiendo y carcomiendo muchas de las instituciones públicas, tanto del nivel nacional como del nivel territorial. Y, digamos, yo considero, en eso coincido con usted, hay una percepción por parte del público de que el país está completamente desbordado de corrupción y que nada de lo que se ha hecho sirve para nada. Pero yo en eso quiero mandar un mensaje de optimismo. Y yo creo que en esto Andrés, que ha sido un aliado también en esa batalla, probablemente coincidirá conmigo. Y es que Colombia durante los últimos años, décadas, realmente ha sido uno de los países de América Latina que ha avanzado más rápidamente en esta materia. Colombia tiene hoy en día una ley de transparencia de acceso a la información que todas las entidades públicas están obligadas a cumplir. Sí. La información se está publicando, tenemos un portal de transparencia de la contratación estatal. Hay países en los cuales, como Venezuela, por ejemplo, en donde si usted busca un contrato de PDVSA, jamás lo va a encontrar. Mientras tanto, acá usted va a buscar un contrato de una entidad pública y en principio debería encontrarlo todo. Pero por supuesto, hay rezagos en el nivel municipal, en algunas entidades, pero yo sí creo que estamos avanzando por la dirección correcta. ¿Y usted cree que de alguna forma algunos de los hechos que se han presentado en cuanto a la rama judicial, en la contratación en obras de infraestructura, tiene que ver con opacidad? Sí, sin duda. Mire, uno de los problemas más serios que tiene Colombia en materia de opacidad todavía tiene que ver con la interacción entre el Congreso de la República y la rama ejecutiva del poder público. Una de las iniciativas que yo impulsé y desafortunadamente no logramos concretar mientras yo estuve en la Secretaría de Transparencia fue transparentar todas las reuniones de los altos funcionarios del gobierno nacional con cualquier persona del sector privado, pero sobre todo con congresistas, porque ahí es en donde están los mayores problemas. Si usted se fija, todo el tema de Odebrecht tiene mucho que ver con eso, tiene que ver con gestiones, con lobby que hacen unos señores que hoy en día dicen que estaban haciendo una tarea limpia, transparente, para promover el desarrollo de las regiones, pero realmente no sabemos muy bien qué es lo que estaba pasando allí. Entonces, avanzar en esa transparencia también de la interacción entre la rama ejecutiva y la rama legislativa puede ayudar mucho. Y también transparencia en la rama judicial, que es una de las grandes deudas que tiene este país. Por ejemplo, yo siempre, y aquí voy a ser transparente, el tema que me gustaría poder entender bien y no lo entiendo del todo es el tema de los cupos indicativos, por ejemplo. El tema de
las transacciones entre el legislativo y el ejecutivo de cupos de dinero que se pueden invertir directamente en los estados. Y aquí ya estoy tal vez hablando de el querer y no de lo que vamos a hablar ahora, pero eso es uno de los aspectos donde siento que hay más opacidad y que explican una cantidad de las cosas que están pasando hoy en día. Sí, esta es una discusión de mucho tiempo en nuestro país. Hace muchos años se llamaban los famosos auxilios parlamentarios. Ajá. Se le ha venido dando vueltas a ver esto cómo tiene un poco más de presentación en general hacia la ciudadanía. Yo creo que hay una tarea todavía por hacer. Muchas veces los senadores vienen y plantean es que yo tengo que gestionar recursos para mi región, obras. Sí. Pues es probable además que tienen que responderle a un electorado, pero el gran problema es que no se está haciendo de manera transparente, que se sigue haciendo de manera opaca y que por lo tanto no sabemos cuáles son las transacciones que finalmente se hacen y por lo tanto no las podemos controlar como ciudadanos para ver si realmente están terminando en lo que deberían terminar. Sí, no, entonces la relación debería ser muchísimo más transparente. Le juro que es tan opaco que yo he hablado con algunos congresistas, buenos congresistas, que no, ellos mismos no, como no manejan cupos indicativos, no entienden el tema de los cupos indicativos. Y creo que aquí esto es un hecho súper importante que enmarca la discusión, es que el acceso a la información pública es un derecho constitucional, es un derecho tutelado, digamos, es un derecho fundamental y está fundamentado en al menos estos 3 artículos de la Constitución. Entonces, el artículo 23, toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El 74, todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley. Esta es una redacción importante y yo creo que ahorita volvemos sobre eso. Y el 209, la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, una cantidad de otras cosas, y publicidad. Esto es muy útil, ¿o no? Para los que no somos abogados, tal vez, sí, uno dice, la Constitución dice una cantidad de vainas, pero esto es poderoso, usted puede hacer una cantidad de cosas con esto. Esto es muy poderoso porque es un derecho fundamental reconocido por la Constitución que le permite a cualquier ciudadano utilizar, y esto creo que cualquier colombiano más o menos lo conoce, la acción de tutela, que es una acción que le permite acudir de manera urgente ante un juez de la República para que proteja ese derecho fundamental que está siendo violado. Y mira una cosa, Daniel, que a mí me tiene aterrado desde que salí del cargo. Por distintas razones he tenido que presentar derechos de petición ante diferentes autoridades del Estado colombiano, algunas del orden nacional, otras del orden distrital. Y es increíble a lo que uno se enfrenta. Realmente las evasivas son la regla general, o simplemente no le contestan, o lo redireccionan a otra entidad que después lo redirecciona a la entidad que inicialmente lo había remitido allá. Entonces, el derecho de pedir información realmente se ve gravísimamente vulnerado y yo estoy seguro de que eso le debe pasar a muchos colombianos. Entonces, ahí sí estoy seguro de que tenemos todavía mucho por hacer y hay una tarea muy importante que tiene la Procuraduría hoy en día, como órgano garante de la ley de transparencia, que es robustecerse, fortalecerse y tener la capacidad real para imponer las sanciones a las instituciones que no respetan el derecho de los ciudadanos a pedir la información del Estado. Es la Procuraduría, es decir, la garante de estos derechos, no es decir, si usted pide una información y no se la dan, no le mandan a la policía a ese funcionario, sino le mandan a la Procuraduría. ¿Qué tal lo hace la Procuraduría? Y ahí tenemos una alerta desde la Alianza Más Información, Más Derechos, que es un grupo de organizaciones sociales con las cuales impulsamos desde hace varios años precisamente esa ley de acceso a la información. Identificamos que es fundamental, como es un estándar internacional, tener un órgano garante, se llama. Es decir, el órgano que garantiza ese derecho. Y en Colombia se decidió que eso lo debía hacer el Ministerio Público en cabeza de la Procuraduría General de la Nación. Y nuestra alerta el día de ayer es que lastimosamente no estamos viendo las suficientes acciones de parte de la Procuraduría para empezar ya a imponer sanciones. Pero ¿cómo? Si el procurador está lanzando una campaña de la ética pública, una cantidad de llamados a reformas, no puedo creer que no esté preocupado por la transparencia.
Sí, sí está muy preocupado. Es una invitación que le hemos hecho en distintos espacios de darle una atención también prioritaria a ese rol de garantizar el derecho de acceso a la información. Entendemos que el grupo de trabajo que venía encargado de este tema ha tenido unas modificaciones. Puede tener, por supuesto, modificaciones, pero el punto central es que ese deber que tiene desde la ley la Procuraduría no se puede perder y tiene que empezar a poner sanciones donde el derecho de acceso a la información no se está cumpliendo. Adriana Córdoba, la esposa de Antanas Mockus, lidera como el área de transparencia de la Procuraduría. ¿Usted le está dando un compás de espera? No, y lo hemos hablado con ella de manera muy respetuosa, muy amable. Creo que además ejercer el rol de órgano garante como lo tenemos en otros países de América Latina, donde efectivamente se está haciendo un seguimiento a las entidades que no están publicando información, que no están respondiendo al ciudadano y que se imponen sanciones efectivas, pues por supuesto nos toma tiempo, pero a ver, la ley ya lleva unos años, sí, pocos, pero lleva un tiempo y necesitamos también desde la ciudadanía pedirle a la Procuraduría que se active mucho más, porque definitivamente sí consideramos que es un derecho clave, por supuesto, para acceder a otros derechos, a la salud, a la educación, a la vivienda, etcétera, pero es un derecho fundamental también para la lucha contra la corrupción. Y usted menciona la ley de transparencia, ¿esto es suyo? La ley de transparencia... Del no, 2014. La ley de transparencia es de 2014, yo todavía no había ingresado a la Secretaría de Transparencia, pero sí trabajamos en el proceso de implementación de la ley y en el proceso además de capacitación a los funcionarios públicos para que supieran cuáles eran sus obligaciones, sus mandatos bajo la ley de transparencia. En esto hay que reconocer, el problema es que en Colombia hay casi 1,5 millones de funcionarios públicos y la capacidad que tiene, por un lado, la Secretaría de Transparencia y el Estado en general, de ir formando a toda esta gente para entrar en esta lógica de respeto a la ley de transparencia, sí, pues toma su tiempo. Pero yo sí le puedo decir una cosa, de algo que Daniel mencionaba, y es que la Procuraduría está diseñando todo un programa de fortalecimiento a su área de transparencia para poder cumplir con los desafíos que tiene la ley. Y yo creo que ahí tienen dos desafíos que vale la pena recalcar. El primero es hacer cumplir el mandato de la ley de transparencia que obliga a los partidos políticos y que por regla general no cumplen las disposiciones de la ley. Y adicionalmente tienen que poner en cintura también a los fondos parafiscales que administran billones de pesos todos los años. Las cajas de compensación... No, los parafiscales entendidos aquí me estoy refiriendo a... bueno, las cajas de compensación sí, también son sujetos obligados y ellos, frente a ellos también hay que apretar el cinturón. Pero me estaba refiriendo en este caso a fondos tipo el Fondo Hortofrutícola, Fede Cacao, etcétera, que manejan muchos recursos de tasas y contribuciones que deberían ser reinvertidos en beneficio del sector, pero a veces no hay tanta transparencia allí. Y usted hablaba de los entes obligados y aquí también, es decir, yo creo que yo mismo no estaba consciente de todos los derechos que nos otorgaba nuestra muy garantista Constitución y nuestra muy elaborada ley. Ustedes saben que la letra aguanta todo aquí en este país, pero los entes obligados incluyen los siguientes y no son solamente los entes públicos. Entonces, los más tradicionales que son todos los entes públicos de todas las tres ramas, pero hay otros no tradicionales y son todos aquellos que reciban recursos públicos o produzcan información pública. Entonces, o presten servicios públicos, ¿cierto? No, entonces usted, Codensa está obligado a responderle a usted derechos de información. La rama judicial, la rama legislativa, el Congreso, los partidos políticos, el gobierno, por supuesto, las alcaldías, las contralorías, la Procuraduría, los entes de control, ¿qué tipo de empresa, por ejemplo, maneja recursos públicos? Si a Transparencia por Colombia se gana un contrato con el Estado, ¿estaría obligado a responder derechos de petición sobre qué está haciendo con esa plata del Estado? Estaríamos obligados nosotros o cualquier otra entidad de sociedad civil o de sector privado que reciba recursos públicos a responder, como lo dice la ley, en términos de transparencia activa, en términos de entrega de información y, por supuesto, a dar las explicaciones correspondientes al uso de esos recursos. Por supuesto, son recursos de todos que tenemos que darle la publicidad suficiente. Pero quería ahí, sí, en términos de los retos, algo que mencionó Camilo que es muy importante y también lo alertábamos ayer desde la Alianza, un poco sobre el retraso de la implementación de la ley, es que hoy estamos viendo que según la ley también los movimientos
políticos deberían estar sujetos a la ley de acceso a la información. Por Y ejemplo, vemos una mejor con cantidad. Vargas, Colombia Humana, todos los firmantes. Entonces, estamos ante un escenario en el cual hay unos riesgos de corrupción, no tenemos ni idea cómo van a rendir cuentas todos estos movimientos que están recolectando firmas, con unas normas completamente flexibles respecto a el recaudo de recursos y al uso de esos gastos. Y esta sería la oportunidad magnífica para entrar a pedir información, solicitar y saber cómo están esos movimientos en términos de información al público. Y yo creo que este programa es importante, sobre todo como un programa informativo para convertirlos a ustedes en personas empoderadas de sus derechos. Si es pensionado, si es estudiante, si tiene tiempo de sobra, por favor, hostigue a los entes públicos para que den información. Y lo puede hacer a través de la Ley 1712 de 2014. Y solamente les pongo como el segundo artículo que me parece que resume bien un poco el propósito de la ley. Principio de máxima publicidad para titular universal. Toda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado, los que hablamos ahorita, es pública y no podrá ser reservada o limitada, sino por disposición constitucional o legal de conformidad con la presente ley. Entonces, y creo que aquí, a veces en Colombia uno siente que no sabe todos los derechos que tiene y hay una cantidad de poder en un simple ciudadano con esta ley. ¿Qué tipo de información a usted le parece, por ejemplo, Camilo, que es más útil y que podría solicitar la gente? Andrés daba un ejemplo. ¿Usted qué se le ocurriría? ¿A qué instigaría a buscar? Mire, hay la posibilidad de pedir información sobre contratos estatales, por ejemplo, sobre contratistas que está vinculando una entidad. Hay entidades que tienen fama de ser el botín de los políticos, ¿cierto? Que son el espacio al cual van metiendo a los líderes, los cuadros, la gente, la hermana de la hermana, y el ciudadano tiene derecho a saber si esa entidad está siendo bien administrada y si las personas que están llegando a esos cargos realmente tienen las condiciones, la idoneidad para hacer el trabajo para el cual están siendo designados de manera apropiada. Entonces se puede pedir información también sobre esas personas que están siendo contratadas. Sí. Usted puede pedir información sobre los planes de inversión, puede pedir información sobre la ejecución presupuestal, tiene derecho a saber quiénes son las directivas de la entidad, cuál es el organigrama de la entidad, etcétera. Tiene derecho a conocer las rendiciones de cuentas que hace la entidad periódicamente bajo el mandato de la ley, etcétera. Ese es como el tipo de información general que podría pedir un ciudadano, pero por supuesto puede pedir realmente lo que se le ocurra, siempre y cuando no viole otro derecho que también es muy importante, sí, que son digamos, los derechos a la privacidad de cierto tipo de información, digamos, de los titulares de la información. Y ahí hay una ley, que es la Ley de Protección de Datos, que es como la contracara que busca proteger también los datos personales de una persona. Por ejemplo, si alguien pide mi hoja de vida, yo no tendría problema en que la entidad la entregue, pero sí tendría un problema en que entreguen ahí mi dirección de residencia, por ejemplo, por temas de seguridad, claro, o por las razones que sean. Y estos derechos los sabe usar, por ejemplo, la oposición. Yo los invito a que se metan, por ejemplo, al Twitter del senador Ramos, que luego de la elección de los magistrados del Tribunal para la Paz, por ejemplo, sacó todos los contratos de Yesid Reyes, los contratos que tenía la misma presidenta Linares del Tribunal para la Paz. Esa no es información privilegiada de un senador. Cualquier persona se puede meter. Esto es el SECOP o el CIGEP. El SECOP. El SECOP. Pongan SECOP en Google y ahí pueden poner Yesid Reyes y ahí les sale todos los contratos que tiene Yesid Reyes, cuánto se ha ganado, cuánto, quién los ejecutó. Me tengo que ir a la pausa y cuando regresemos volvemos con los tipos de transparencia que hay. Hay dos tipos de transparencia. Hablamos de cómo hacer derechos de petición y de cómo volverlos unos ciudadanos más empoderados. Ya regresamos.
Seguimos en Zona Franca. Esta noche estamos hablando de lo que usted puede hacer, las herramientas que usted tiene para transparentar la acción del Estado, para ser más activo en esta lucha contra la corrupción y cosas que ustedes pueden hacer y que hacen incluso funcionarios públicos que parecen como de personas especializadas, pero que usted puede hacer es ver los contratos que otorga el Estado a cualquier persona. Por ejemplo, el senador Ramos Maya del Centro Democrático tuiteó hace algunos días, por ejemplo, que el magistrado de la Justicia Especial de Paz, del Tribunal para la Paz, Yesid Reyes, exministro del gobierno Santos, es contratista del gobierno, y eso es cierto, lo encontró en el CIGEP o el SECOP, ¿cierto? Ponen SECOP y ahí usted pone Yesid Reyes y le sale esto. Entonces, Yesid Reyes, como pueden ver, tiene un contrato por 267 millones de pesos de prestación de servicios y ahí le dice la duración del contrato, cómo se debe ejecutar, cuáles son las condiciones del contrato y le dice si el contrato está abierto o cerrado, si ya se ejecutó. Esto lo puede hacer cualquier persona con cualquier funcionario, con cualquier persona que sea célebre o no célebre, está la información ahí abierta. Y esto es tal vez parte de los principios de transparencia activa que ya nos va a explicar Andrés más exactamente qué significa. Lo tengo por aquí. Ahí está. Entonces, la transparencia activa se hace a través de medios de difusión pública y entonces es un principio de máxima transparencia. Todas las entidades tienen que divulgar de manera proactiva su información y el otro principio que guía la transparencia activa es el principio de facilitación. Es decir, no importa que la información esté en la página de internet, si usted se tiene que meter por 20 vínculos para encontrarla, tiene que ser fácil de encontrar, ¿no? Fácil de acceder a esa información y también debe ser, por ejemplo, un ejemplo bueno es la información, por ejemplo, de números o de datos. Si está pegada en un PDF donde usted no puede buscar los datos o no puede combinar esos datos con otros datos, pues no es útil, no están facilitando las cosas. Exactamente, esa es una de las barreras tradicionales al acceso a la información cuando no es, y la ley lo dice, oportuna, veraz, etcétera, pero además dice que tiene que ser reutilizable. Y poder utilizar un PDF cuando tengo que, por ejemplo, analizar varios documentos, me toca pues prácticamente pasarlos a un procesador de palabras y empezar a hacer, y eso es un obstáculo al acceso a la información. Cuando hablamos de transparencia activa, precisamente estamos refiriéndonos a que hay una información que es esencial, que proactivamente las entidades públicas y los sujetos obligados de la ley deben estar divulgando sin que nadie se las pida. Ya habíamos mencionado alguna de ellas, los presupuestos, los planes de compra, los organigramas, quiénes componen una entidad pública, cómo me puedo comunicar con ella, pues porque sería un poco ineficiente que pues todo el mundo esté escribiendo para poder saber, bueno, quién es el director de esta entidad, quién es el subdirector, quién es el funcionario. Entonces, la ley dice, aquí hay un set de información que todo el mundo tiene que publicar y en eso se ha avanzado relativamente bien en el país. Lo otro que conocemos como más la solicitud de información tiene que ver pues con buscar los datos que no están proactivamente puestos en un sitio web. Y póngale ahí el freno de mano a esa porque ya voy a la pasiva, pero quería preguntarle, Camilo, por ejemplo, ¿debería ser una obligación de los congresistas publicar su declaración de renta? Yo creo que sí. No solo de los congresistas, sino de todos los altos funcionarios del gobierno nacional y de los altos funcionarios de los gobiernos territoriales. E incluso yo sugeriría ir más allá. Hay países como Bolivia en donde las declaraciones de bienes y renta, las declaraciones juradas, como las conocen los que se mueven en este mundo, son públicas, pero de todos los funcionarios públicos. Yo creo que ese es el deber ser. Los servidores públicos tenemos un deber de transparencia adicional al del resto de los ciudadanos. En esto quiero rescatar algo. El presidente Santos, por primera vez en la historia de este país, le dio la instrucción a todo su Consejo de Ministros de publicar sus declaraciones de bienes y rentas. Y se publicaron, incluso hubo rankings sobre cuáles eran los ministros que tenían un patrimonio mayor, los más vaciados. Eso fue un motivo de discusión. Cárdenas salió, bueno, el de la plata tiene plata. Era de los de arriba. Entonces yo creo que ese primer paso que dio el gobierno debería institucionalizarse, debería formalizarse, debería haber una legislación que obligara a que todos los servidores públicos, por lo menos de los de ese nivel, del gobierno nacional,
altas cortes, gobiernos regionales, alcaldías y Congreso publicaran sus declaraciones. Y aquí, digamos, a ver, en medio de todo, creo que la rama ejecutiva lo ha hecho bien. ¿Cómo le ha ido al legislativo y a la rama judicial? Siento yo que ahí está la mayor opacidad en términos de acceso a la información. Por ejemplo, la conformación de listas de magistrados, las mismas hojas de vida y declaraciones de bienes de los magistrados de las altas cortes, Andrés. Exactamente, exactamente. Eso también es una de las alertas que veíamos ayer en la celebración del derecho a saber y alertábamos sobre el rezago que hay y pues frente a un tema tan sensible como lo vemos hoy con el Poder Judicial, en precisamente divulgar esa información que es vital. Veíamos una cosa que nos llama mucho la atención, una de las altas cortes, el Consejo de Estado, que justamente es una de las cortes que más ha avanzado en transparencia y rendición de cuentas, lastimosamente no está tomando la ley 1712 de acceso a la información como uno de sus estándares para poder indicar qué es lo que debe publicar. Si esta corte, que es probablemente una de las más avanzadas, no lo está haciendo, las demás están muchísimo más rezagadas. Y hoy estamos viendo los problemas de que esa información no está ahí. Tenemos unos casos de corrupción muy evidentes que involucran a exmagistrados de la Corte Suprema, pero podríamos tener una información mucho más amplia sobre todos los que ya están ahí, sobre todos los que van a aspirar a nuevos cargos, no solamente en las altas cortes, en la Fiscalía, por ejemplo, que también tiene una importancia fundamental en el sistema judicial, y es clave que podamos saber quiénes llegan a esos altos cargos, cuáles son sus hojas de vida, sus declaraciones de conflictos de interés, en qué procesos han estado participando de manera previa y cómo logran llegar a esos cargos. Y entonces voy a la transparencia pasiva, que es cuando usted tiene derecho a pedir información que no está disponible en la página web a través de un derecho de petición. El derecho de petición, y entonces aquí es importante, al principio hablábamos de esa redacción de uno de los artículos de la Constitución. Toda información pública es pública a no ser de que la ley lo diga explícitamente. Entonces, en caso de ser negada la información que usted solicita a través de un derecho de petición, yo creo que si uno se mete a la página de transparencia encuentra cómo hacer un derecho de petición, Andrés. En la página de la Alianza Más Información, Más Derechos, donde están todas nuestras organizaciones, ahí encuentran toda esta información. Eso es un formato, entonces, en caso de ser negada la información solicitada, debe estar sustentado explícitamente por una ley. Debe realizarse un test de daño, la entidad debe realizar un test de daño, como hacer un balance entre la seguridad y la información, entre el bien que usted hace al entregar la información y el mal que usted puede hacer, y también tener presente el derecho a la divulgación parcial de los documentos. Puede haber documentos que tengan, digamos, datos reservados, pero no por eso le van a negar todo el documento. Pueden redactar, poner esas barritas negras como sobre los documentos. Usted hablaba de sus peripecias y me imagino que además que un derecho de petición encabezado por Camilo Enciso lleva algún peso más que el de un ciudadano cualquiera, pero igual no le ha ido bien. Pues yo no sé si se dan cuenta o no, pero lo cierto es que... Sí, entre paréntesis, ex-SAR anticorrupción. ¿No? La verdad es que igual me han negado información, como a cualquier ciudadano, he tenido que erradicar derechos de insistencia, me la han vuelto a negar. En este momento estoy preparando una acción de tutela para ir detrás de alguien que ha negado la información. No porque le quiera hacer daño, sino porque yo tengo derecho a que me entreguen la información que estoy pidiendo. ¿Y se puede saber? Sí, estoy pidiendo una información a una entidad del distrito sobre actas de reuniones con empresarios del sector privado. Después le he hecho la chiva de por qué. Ajá, bueno, no, y es que esta es es decir, hay mucha información disponible. Si uno sabe bien dónde buscar, qué preguntar, creo que se pueden sacar, sí, chivas como lo que conocemos chivas, pero son datos que están ahí esperando como frutas bajas a ser recogidos. Y yo por eso decía que siento que hay una brecha. Es decir, sin decir que es perfecta, ni mucho menos la transparencia que ofrece el Estado, ni activa ni pasivamente, con todos sus problemas, Andrés, ¿usted cree que hay una ciudadanía suficientemente activa buscando esa información?
Yo creo que hay de todo. Yo creo que también, así como a veces decimos, bueno, no metamos a todos los funcionarios públicos en la misma bolsa, pues también en la sociedad civil tenemos de todo. Tenemos desde académicos que utilizan información para sus investigaciones, tenemos periodistas que también en el momento de indagar sobre temas buscan datos específicos, tenemos ciudadanos informados que saben cómo utilizar la ley de acceso a información o interponer una acción de tutela, como lo decía Camilo, pero también tenemos una gran mayoría de gente que probablemente desconoce todos estos temas. Yo creo que aquí el punto central es que como ciudadanos nos preguntemos específicamente qué es lo que necesito saber y hacer el esfuerzo de buscar quién me puede responder eso. Muchas veces, como lo hablamos hace un rato, al ciudadano nos tienen de un lado para otro, en una entidad pública a la otra. Puede ser, en algunos casos, una cuestión, digamos, de falta de coordinación desde la institucionalidad pública, pero a veces los mismos ciudadanos no estamos pidiendo específicamente lo que deberíamos buscar. Ahí es donde es fundamental que hagamos un esfuerzo adicional para poder utilizar responsablemente estos mecanismos. ¿Usted quería ahí meter la mano? Sí, quería decir que en mi criterio hay un tipo de información que debería ser de mucho interés para los ciudadanos y que desafortunadamente no lo es tanto aparentemente, que es la información sobre cómo se construyen los presupuestos, tanto el presupuesto general de la nación como los presupuestos territoriales. Yo creo que el Estado colombiano daría un gran paso si se pusiera en la tarea de adoptar medidas para transparentar el proceso de diseño, consenso, discusión, negociación y aprobación de los presupuestos públicos. Esto va a algo que usted estaba mencionando, que es todo el tema de los cupos participativos. Realmente el problema que tiene Colombia es que la capacidad que tiene uno como ciudadano de conocer en tiempo real qué está pasando en el trámite del presupuesto general de la Nación en el Congreso es prácticamente nulo. Ni siquiera uno como funcionario, mire, yo como secretario de Transparencia peleé mucho para lograr unos incrementos en el presupuesto de la Secretaría de Transparencia para poder hacer un mejor trabajo. Sí. Y aún así era dificilísimo tener acceso a la información en tiempo real, qué discutieron en el primer debate, qué aprobaron en el segundo debate, quién pidió un incremento de presupuesto, por qué me bajaron o por qué me subieron. Eso es casi imposible. Y yo creo que ahí realmente vale la pena hacer el esfuerzo. Y hay una iniciativa del Banco Mundial que podríamos adoptar. Esa iniciativa se llama Boost. Hoy en día la tienen 5 países y ha tenido éxitos importantes, porque la gente sí está pudiendo participar más, opinar más y pues de esa manera tener mayor confianza en cómo se diseña el presupuesto. Es que es esa opacidad. El ñoño Elías estaba en la comisión tercera, el senador Correa también investigado estaba en la comisión tercera. Es ahí, me voy a la pausa. Cuando regresemos, ¿qué dicen los bogotanos acerca de su contribución a la lucha contra la corrupción? Más allá de la indignación, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca esta noche hablando de corrupción, pero de una forma distinta, hablando de lo que usted puede hacer para reducir la corrupción en el Estado, hablando de cómo transparentar el Estado. Y esto es lo que dicen los bogotanos al respecto, acerca de cuál ha sido su contribución. ¿Usted combate la corrupción de alguna manera en lo público desde su casa? ¿Usted está pendiente de que se cumpla lo que tienen que hacer las entidades públicas, por ejemplo? No, uno nunca está pendiente de eso. Eso no lo combate nadie, ni la ley. Si ve cómo se burlan de ellos, lo mismo magistrados. Una cosa es lo que muestra el papel, pero otra cosa es realmente que dentro de bajo de cuerda para cualquier contrato, cualquier cosa, ellos asumen un dinero por debajo de cuerda. Claro, toca denunciar lo que son la salida de presupuestos que no sean corregidos. En lo público en este país, las altas esferas están corruptas. ¿Qué puede uno pedir como pueblo? ¿Y usted alguna vez ha hecho eso? ¿Ha hecho la tarea de decir, hey, mire, aquí creo que hay algo raro? O En licitaciones, cuando uno hace licitaciones en las compañías públicas, ve esas partes. Yo sí, porque trabajo en el área de contabilidad. Entonces yo sí reviso eso y sí leo esos informes. Los corruptos conocen las leyes y como las conocen, las saben violar. ¿Cómo hacer para que la gente se interese en ese control de lo público? En que no nos metan las manos en el bolsillo. Eso es cultura.
En Colombia hay mucha pérdida de cultura. Pienso que estar muy bien informados, pienso que no estar pendiente de los medios populares, de los dos canales principales. Si ellos no leen realmente lo que hace, sino le cree a otro, ¿sí? Ahí en ese momento se ve que realmente hay una brecha. Yo pienso que conocer un poco más todos los procesos económicos y administrativos que están haciendo las entidades para poder dar como un control. Pues es como difícil porque pone uno a pensar, entonces uno dice, por ejemplo, esto está mal, uno habla y habla y habla y no le paran bolas. El día que en este país deje de ser flexible y desde un gobierno serio, llámese quien se llame, de donde venga, exija y no ponga en casa por cárcel a los corruptos que se roban este país, ese día el país será el mejor del mundo. La sabiduría de la calle que recogió usted de sus futuros votantes, tal vez. ¿Usted no se fue porque se iba para la Cámara? No, ese plan está aplazado, Daniel. Más adelante tal vez, pero por ahora aplazado. Alianza de Gobierno Abierto, usted quería hacer aquí Sí. una cuña. Mire, la Alianza para el Gobierno Abierto es una iniciativa de nivel global que estamos implementando también en Colombia. Esta es una iniciativa en la que participan organizaciones de la sociedad civil, entidades del Estado, y básicamente esto lo que hace es que a través de un proceso de diálogo se ponen de acuerdo los dos tipos de actores, sociedad civil y Estado, en cuál es el tipo de información y de actuaciones que desde el Estado la gente realmente quiere. A veces el Estado hace un montón de cosas que no es lo que a la gente le interesa. Publica información, lo que decíamos, Sí. que nadie está consumiendo, nadie está yendo a mirarla. A la gente le interesan otro tipo de cosas. ¿Qué hemos encontrado a través de ese ejercicio de Alianza para el Gobierno Abierto? Que la gente tiene, por ejemplo, interés particular en que sea más transparente el proceso de otorgamiento de licencias ambientales, por ejemplo. Eso le interesa a la gente. Quieren mayor transparencia en los procesos de memoria histórica. Ajá. Ese es otro tema que es importante. Quieren mayor transparencia en la contratación pública. Y hay otro montón de cosas que estamos haciendo, en las que estamos botando datos, información, que realmente nadie está consumiendo. Andrés. No, buenísimo. Yo en general creo que todos los estados civilizados deben avanzar en unos estándares de apertura hacia la ciudadanía, rendir cuentas de manera amplia y poner a disposición de todos los ciudadanos no solamente información, sino el resultado de su labor propiamente dicha. Yo creo que el gran problema aquí es que precisamente desde un punto de vista más de lucha contra la corrupción, lastimosamente necesitamos herramientas mucho más fuertes, mucho más contundentes frente a los grandes retos que estamos viendo hoy en el país. Perfecto, me voy a la pausa. Cuando regresemos hay un caso que podría ayudarnos a hablar de transparencia. No sé si vieron lo de Calero, el creo que ahora excónsul de San Francisco, y también les doy los rankings. Es importante saber cómo nos va y cómo nos va por dentro, cómo está Colombia en comparación con el mundo y cómo están las entidades adentro de Colombia entre sí. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca esta noche hablando de transparencia y la falta de ella. Y hablando de los índices, Transparencia Internacional hace un índice de todos los países del mundo. ¿Cómo está Colombia? Regular, creo. Entonces, ahí están los dos primeros. Uruguay es el latinoamericano mejor rankeado. Está Colombia en el puesto 90. Nicaragua y Venezuela son los latinoamericanos peor rankeados. En el 145 y en el 166. El numerito entre paréntesis es la calificación que le dan al índice de transparencia, y Sudán del Sur y Somalia son los peor calificados. Es decir, nosotros estamos un poquito más de 3 veces mejor que Sudán del Sur y Somalia, que creo que no es gran logro. Estamos parte baja de la tabla, ¿o no, Andrés? Sí, lastimosamente en una escala de 0 a 100, en la cual 0 es
percepción total de corrupción y 100 percepción nula de corrupción. Colombia está todavía muy por debajo de la tabla. Esta es una señal, es una alerta que por supuesto tiene que complementarse con otros indicadores, con otras medidas, pero nos da una alerta, nos da una señal de el reto grande que tenemos por delante. Es un índice subjetivo, es decir, la gente dice, ¿cómo cree usted que está? Ya dentro de Colombia, voy rápidamente, ¿cuáles son las entidades mejor ranqueadas y peor ranqueadas? De nuevo, esto es un ranking de Transparencia por Colombia. Entonces, las mejores: Superintendencia de Sociedades, Superintendencia Financiera y el DNP, el Departamento Nacional de Planeación. Las peores: Superintendencia de la Economía Solidaria, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Análisis Financiero. En cuanto a alcaldías, y estas son alcaldías solamente capitales departamentales, sí, ¿es cierto? efectivamente. De nuevo, índice de transparencia por Colombia, faltó la fuente. Manda el de alcaldías, perfecto, gracias. Pasto, primer lugar; Pereira, segundo lugar; Barranquilla, tercer lugar. Y después hablan del mal de los Char y de Cambio Radical. No, es la gente del partido de la UCI. En los peores ranqueados está Mitú, la capital del departamento del Vaupés, Santa Marta y Puerto Carreño, Bichada. Sí, a diferencia del índice del ranking de países, este es un índice que elaboramos con datos objetivos, es decir, con datos que se pueden verificar de manera muy fácil. Y este índice de entidades públicas lo que hace es medir riesgos de corrupción. No estamos diciendo que son totalmente limpias y lastimosamente lo que encontramos es que hay muy pocas entidades públicas en el país en este momento que realmente estén llegando a un nivel bajo de corrupción. Las alertas están puestas y la idea es que podamos avanzar hacia esos mejores niveles de transparencia. Todo eso lo pueden ver en la página de Transparencia por Colombia y me queda un poquito de tiempo para hablar y esto es un ejemplo perfecto de por qué la transparencia es poderosa. Es tan poderosa como Ricostilla, esto es Enredados. Tumban el nombramiento de Carlos Calero como cónsul en San Francisco. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló una demanda de nulidad interpuesta por un ciudadano, el presentador de televisión. A ver, y aquí, Camilo, esto es muy injusto. Yo estoy un poco indignado porque Carlos Calero evidentemente no estaba calificado para ser cónsul, pero tampoco lo están la mayoría de nombramientos que todos los gobiernos hacen de cónsules. Pero es un ejemplo de cómo la transparencia o la celebridad, en este caso de Carlos Calero, jugó en su contra, ¿no le parece? Sí, mire, desconozco el fondo de la decisión, entonces no quiero hablar de eso, pero sí quiero hacer el llamado de atención sobre esto. El hecho de que los ciudadanos estén observando qué ciudadanos están siendo nombrados en el cuerpo diplomático, que puedan participar en el control de esas decisiones, que puedan atacarlas si no están de acuerdo, si consideran que hay una infracción a una norma por la razón que sea, si consideran que esa persona no es idónea, que puedan ejercer las acciones para que el Estado realmente sea más responsable en el nombramiento de ese tipo de cargos. A mí me parece perfecto y me parece que es una de las estrategias que deberían ser más utilizadas por los ciudadanos, sobre todo en ese tema del cuerpo diplomático. Sí. Ahí siempre hay problemas. Claro, pero es que en el cuerpo diplomático están las amigas de Tutina, de la primera dama, están los amigos del presidente, están los hijos de los magistrados, está todo el mundo. Pero porque aquí esto es como la transparencia en positivo, ¿no? Digamos que como Carlos Calero brilló tanto, entonces le cayeron encima. Sí, pero hay que hacer la tarea completa, hay que mirar quiénes más están ahí, utilicemos las herramientas. Y bueno, no, pero hay que llegar a más información, eso nos debería dar más orientación respecto a los grandes desafíos que tenemos en materia de lucha contra la corrupción en el país. Le quería decir una cosa, para cerrar. Sí, señor. Volviendo a un tema del índice de transparencia. A mí me parece fantástico que la sociedad civil y las ONGs midan al Estado y al gobierno en cómo están avanzando en temas de transparencia y prevención de riesgos de corrupción. Pero también es importante que esas mediciones sean transparentes. Coincido con Andrés en que la medición que hace Transparencia por Colombia en Colombia tiene unos estándares objetivos, visibles, que todos podemos evaluar y mirar. Pero el índice de transparencia internacional no tenemos ni idea realmente qué está midiendo. Sí, sabe, ese índice está... Pero guardaron el debate cuando ya no tenemos tiempo. Ese índice está construido sobre 8 fuentes de información que no están abiertas. Solamente 2 son de libre acceso. Las demás están cerradas.
Entonces, la gente que trabaja desde el Estado promoviendo la transparencia no tiene esa información a la mano. Pero se le puede pedir a Transparencia Perfecto, Internacional. señores. Derecho de petición, aunque no sé si ese sea uno de los entes obligados. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias, Andrés. Vamos a ver si logramos vencer la opacidad del Estado colombiano. Creo que todos tenemos un papel acá. Antes de irme, los dejo con Patricia Pardo en su programa Confesiones, que esta noche tiene al actor Juan Pablo Barragán. Y nos vemos la próxima semana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao. Yo quería tener una moto y ser malo y darme en la jeta y que me respetaran, pero era muy cobarde. Yo me acuerdo que yo hice una maleta y lo metí ahí para llevarlo al colegio. Había una orientadora que me ayudaba a cuidarlo y yo quería actuar. Y ahí había un jefe que era el que me decía que era muy feo. Yo tenía el intestino como hasta acá, salido. Y la bala me perforó los pulmones.